Entonces, en ese contexto, digamos, además, cuando yo empecé a ir a la tele, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Porque, digamos, eran todos socialistas, todos colectivistas, todos políticamente correctos. O sea, y lo único que, digamos, o sea, y eran luchas desiguales. Eran 15-1, no es que, digamos, o sea, Gladiator era un chiste al lado de lo que me tocaba a mí. Y bueno, pero así, digamos, la teoría económica debajo del brazo, la evidencia empírica y lo que iba pasando en la realidad, las ideas fueron ganando espacio. Y básicamente la parte 2 son aquellos temas que a mí me parecen, cuando hice el libro para el 2022, que eran los más relevantes en ese debate. De hecho, digo, hoy se sigue discutiendo los temas de crecimiento, hoy se siguen discutiendo los temas de inflación, hoy se siguen discutiendo los temas del atraso cambiario. Es decir, hay uno que se llama atraso cambiario, cuando los economistas son parte del problema. De hecho, vengo de dar una conferencia esta semana frente a empresarios explicando, digamos, que eso del atraso cambiario está mal, pero no importa. Y después, la tercera parte del libro tiene mis discursos de campaña y como cierre tiene la discusión del presupuesto ya siendo diputado. O sea, eso es básicamente la estructura del libro, que, digamos, tengo el honor de que Juan Ramón me lo haya prologado. Y cuando digo liberalismo, digamos, ya lo sabés, digamos, yo suelo apalancarme sobre la definición que ha dado nuestro máximo prócer de la Seguridad de la Libertad en Argentina, que es el profesor Alberto Venegas Linchijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, esto es un tema no menor, lo remarco, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y además, digo, es uno de los capítulos, o sea, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, que en el fondo un capitalista exitoso es un benefactor social, es un héroe. Digamos, o digamos, si no lo podemos poner en los formatos de ancho basto, ¿no? Digamos, o sea, capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay nada más. No hay nada más que eso, no hay más misterio que eso. Entonces, siendo esto el liberalismo libertario, tú has dicho muchas veces, y creo que es así, que eres el primer presidente liberal libertario de la historia, al menos autodeclaradamente liberal libertario, sin duda alguna lo eres. ¿Qué crees que puede aportar el liberalismo libertario a Argentina? Si te parece, luego hablamos a corto y a largo plazo, pero a Argentina y al resto del mundo que no estén aportando ahora mismo otros movimientos políticos como, no sé, claramente el socialismo, la socialdemocracia, pero también el nacionalismo, el conservadurismo. Es decir, ¿cuál es el hecho diferencial del liberalismo libertario frente al resto de movimientos políticos? A ver, esto es una pregunta sumamente interesante, porque el upgrade que implica el liberalismo en términos de implementación política es un upgrade en términos morales. Digo, pero esto no es una cuestión menor. Porque lo voy a hacer con un ejemplo, digamos, quizás no es tan simple en España, digo, porque algunos de los padecimientos que tenemos nosotros no están, pero, por ejemplo, el control de capitales, ¿no? Es decir, el hecho de que uno no pueda decidir qué moneda comprar, en qué moneda quedarse. Bueno, eso, por ejemplo, es una salvajada, digo, y es profundamente inmoral. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ocurre eso? Porque Argentina, digo, genera como consecuencia de esa frase nefasta que le gusta a todo el surderío, que es de donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas, el derecho alguien lo tiene que pagar. Digo, recuerden esto, los derechos alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, ahí aparece el gran problema, digo, que se manifiesta como déficit fiscal. En general, cuanto más inmoral es un político, lo financia con deuda. Vean que siempre la dimensión moral, o sea, y esto el liberalismo lo aporta de lleno. ¿Por qué es inmoral la deuda? La deuda es inmoral porque la fiesta de hoy se lo estoy pasando a las generaciones futuras. Es como que nosotros nos fuéramos todos de fiesta y le pasemos la cuenta a nuestros nietos. ¿Cómo lo calificarían? Poner una cosa bastante fea. Entonces, o por ejemplo, digamos, financiarlo con emisión monetaria, que es un impuesto no legislado. Digo, los impuestos son un robo, y este también es un robo. En realidad, el verdadero robo es el señoríaje, es la emisión de dinero. Pero no solo eso, sino que además
es profundamente regresivo, entonces pega con más fuerza sobre los más vulnerables. Es decir, en Argentina, por ejemplo, pasa que los mayores fanáticos del señoriaje y el impuesto inflacionario son los progres, y son una máquina de producir pobres. Y lo otro directamente son los impuestos, que directamente es un robo, es una confiscación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se quedan ya sin recursos, terminan yendo por la emisión monetaria. Y eso empieza a generar inflación. Como no les gusta la inflación, digo, porque es un efecto nocivo y que a la gente le molesta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para tratar de controlar los precios, fijan el tipo de cambio. Y al fijar el tipo de cambio se empiezan a perder reservas. Digo, de manual. Entonces, como no les gusta perder de reservas, ¿qué hacen? Ponen control de capitales. El control de capitales no solo que está vulnerando la libertad de ustedes de decidir en qué moneda ahorrar, sino que además les está destrozando el consumo futuro. Pero no solo eso, además los obliga a retener más de la moneda local. Por lo tanto, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario por la fuerza. Es decir, entonces vean que el control de capitales, por ejemplo, es una política fuertemente inmoral. Es una aberración. O, por ejemplo, esto es un ejemplo divertidísimo. Divertidísimo, salvo que haya que vivirlo. Otra de las cosas que hacen los políticos es en lugar de atacar las causas, van sobre los efectos, entonces ponen controles de precios. Entonces, por ejemplo, durante la última etapa del kirchnerismo, antes de que llegáramos nosotros al poder, entonces, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo? Frente al hecho de que estaban subiendo los precios y que no les cumplían los acuerdos de precio y aparecía el desabastecimiento, por lo cual también hay ley de abastecimiento, ley que nosotros hemos eliminado con el DNU. Pero no solo eso, sino que además es interesante. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a la patota de los sindicatos con palos para controlar los precios. Entonces, digo, es que está claro que eso es una aberración. Ahora, un sector de la oposición, la crítica era, no hay que mandar a los patoteros, hay que mandar a la policía. Es decir, digo, el patotero legal. Es decir, entonces no es que... Pero esto, es más, fíjense, terminan siendo más nefastos y más siniestros que los propios populistas kirchneristas, porque el populista kirchnerista mandó a los patoteros, digo, se terminó el gobierno kirchnerista, nadie manda más a esos patoteros. Ahora, ¿qué es lo que hace? Digamos, esa parte de la oposición cobarde que quería mandar a los uniformados a controlar los precios es mucho peor, porque ¿qué es lo que hace? Manda una ley para que se haga eso. Con lo cual tienen un problema más grande, porque ahora tienen que además sacar esa ley que institucionaliza la violencia, cuando en realidad esto nunca debería haber ocurrido porque ustedes no lo deberían haber hecho por respeto del derecho a propiedad. Y ahí está, digamos, el respeto, digamos, a la vida, a la libertad y a la propiedad, justamente. Entonces, fíjense cómo es importantísima la definición del liberalismo y las instituciones y cómo la cuestión moral. Es decir, ¿por qué? Porque la violencia está mal, la expropiación está mal, entonces eso es una guía de la política económica. Y cuando uno le saca la pata opresora del Estado a la política, las sociedades florecen. Entonces, nosotros venimos de una decadencia de más de 100 años. O sea, a nosotros nos pasó literalmente como un sapo. Usted quiere cocinar un sapo, ¿cómo hace? Lo va a tirar en agua caliente, salta el sapo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en agua fría y después le pusieron la hornalla. Bueno, lo cocinaron. Lo cocinaron tanto y se fueron tanto de mambo que terminó habiendo un presidente liberal libertario, lo cual, digamos, no es normal en condiciones normales de presión y temperatura. Pero lo más interesante de esto, bueno, de hecho yo siempre dije que mi caso era un canto al error tipo 2. O sea, el error tipo 1 es cuando usted hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 hizo todo mal y le salió bien. O sea, a ver, soy economista. La verdad que los economistas no son personas muy queridas. Además, por el tipo de especialización que tengo, uso mucha matemática y todas esas cosas, con lo cual el segmento es más chiquitito. Además, siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además, liberal en un país de zurdos. Es imposible. O sea, bueno, hicieron las cosas tan mal que acá estamos